Shalom, bendiciones. Bienvenidos sean todos a este estudio especial de Purim. En esta celebración importante. Y sabemos que no está en la Torá, en los Moedín del Eterno, pero es una celebración importante dentro de nuestro pueblo y que es necesario recordarla como aquello que el Eterno hizo, que aunque su nombre no está registrado en la Megilá de Esther, en el libro de Esther, vemos que siempre Él actúa a nuestro favor, a favor de sus hijos. Sin embargo, hoy quisiera hablar sobre borrando la memoria de Amalek. Borrando la memoria de Amalek. ¿Por qué Amalek? Porque la Torá nos dice el hecho de siempre estar atentos a este enemigo de nuestro pueblo, llamado Amalek. Por lo tanto, en este día de Purim, día de celebración, día de mucho gozo, y que espero que la estén pasando muy bien, quisiera abordarlo, no dejar pasar por alto lo que representa esto que el Eterno nos dice de borrar la memoria de Amalek. Uno de los enemigos más fuertes del pueblo judío, del pueblo de Israel. Para comenzar, vamos a leer en Génesis, capítulo 36, versículo 9 al 12, donde dice: estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemad, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatan y Cenas. Y Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Adá, mujer de Esaú. Por lo tanto, cuando nosotros vemos, basado en esta cita, si pudiéramos hablar de dónde viene Amalek, que es precisamente la demanda del Eterno de borrar su memoria, pudiéramos entonces decir que de Esab y Adá vino Elifaz, ¿ok? Quiere decir que Elifaz es hijo de la relación entre Esab y Adá, o Esaú y Adá. Ahora bien, luego Elifaz, que es hijo de Esab o hijo de Esaú, tiene una concubina que es Timná. Hay comentaristas que dicen, por ejemplo, Rashi dice que Timná era hija de Elifaz. ¿Ok? Es un comentario de Rashi. Sin embargo, lo que sí sabemos, basado en el texto, es que Timná era concubina de Elifaz. Por eso muchos hablan de que Amalek viene a ser un hijo bastardo. ¿Por qué? Porque es hijo de una madre bastarda. Ahora bien, de la relación de Elifaz y Timná viene Amalek. Quiere decir que Amalek es hijo de Elifaz. Elifaz es hijo de Esaú. Por lo tanto, Amalek es nieto de Esaú. Amalek viene a ser nieto de Esaú. Ahora, si Amalek es nieto de Esaú, ya más o menos podemos ver qué es lo que corre por la sangre.
¿Por qué? Porque para nadie es un secreto lo que Esaú o lo que Esab hizo. A diferencia de Jacob, Esab era todo lo opuesto a Jacob. Mientras que Jacob era espiritual, Esab era hacia la carne, lo materialista. Al punto, al punto que vemos que Esab vende su primogenitura. O sea, Esab desperdicia lo espiritual por simplemente la satisfacción de un deseo. ¿Ok? Y de hecho, en los escritos mesiánicos hay una referencia acerca de Esab. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15 al 17, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, si hablamos de Amalek y el abuelo es Esaú, ya allí vemos entonces cómo se va gestando las cosas, qué es lo que hay internamente como transferencia espiritual de sus antepasados. Quiere decir que todo aquello que Esab tenía en contra de su hermano fue lo que se transfirió por sus generaciones. Su generación, la que le siguió posteriormente, y de allí vemos a Elifaz, que es hijo de Esaú, y luego a Amalek, que es hijo de Elifaz. Vemos que si hay algo particular, es que se fue transfiriendo ese odio, esa amargura en contra de Jacob y de los hijos de Israel, del pueblo hebreo. Por eso aquí habla y dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y sabemos que Esab tenía una raíz de amargura en contra de Jacob. Por el episodio de la primogenitura, por el episodio cuando Jacob entonces, más bien en lugar de ser bendecido, Esab, más bien el padre Isaac, bendijo a Jacob en su lugar. Todos esos momentos, incidentes, hizo que en Esab se desarrollara una raíz de amargura. Y eso hizo que entonces él actuara en contra de su hermano, actuara en contra de su hermano. Pero como él no pudo, entonces fue un mensaje que le transmitió a su generación. Por eso habla de que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Si algo debemos usted y yo cuidarnos, es de las raíces de amargura. Todas aquellas cosas que quizás nos han hecho. Olvidar eso. Perdonar. No hay peor cáncer que la falta de perdón. No hay peor enfermedad que aquello que nosotros almacenamos en nuestra vida y que causan problemas de salud. Por eso la importancia de aprender
de estos eventos que están registrados, porque la Torá nos relata situaciones, incidentes, vivencias, para que usted y yo no cometamos los mismos errores. Entonces habla de Esab como un profano, como un fornicario. Y cuando alguien es profano en la Torá, es alguien que actúa sin la más mínima decencia espiritual. O sea, no hay decencia en sus acciones. Alguien profano en medio de su cansancio físico, en medio de su cansancio emocional, refleja carnalidad. Alguien profano es alguien que desangra su vida espiritual a costa de la satisfacción de un placer momentáneo. Alguien que es profano es alguien que no mide sus consecuencias, que solamente piensa en el momento, que no evalúa el nivel de pérdida. Alguien que es profano pervierte los principios y justifica el por qué hizo lo que hizo, su decisión carnal. Alguien que es profano es alguien que termina cambiando lo espiritual, la bendición, por lo momentáneo, por lo circunstancial. Y si eso es lo que tenía internamente Esab, eso es lo que él fue dejando como un legado espiritual a su generación. Tan sencillo como eso. Dicen los rabinos que Esab le ordenó a su hijo Elifaz a que persiguiera a Jacob y que lo matara por haberle robado la bendición a su padre. O sea, en pocas palabras, Esab le recomendó a Elifaz que se vengara por él, por su padre. Sin embargo, el Midrash también nos dice que a pesar de que Esab convenció a Elifaz, dice que Elifaz rehusó de eso porque Elifaz consultó con su madre y su madre le dijo que no lo hiciera. Hasta cierto punto la madre de Elifaz fue más sabia porque le dijo: Jacob es más fuerte que tú. Y le dijo: si tu malvado padre no tuviera miedo que Jacob lo matara, él mismo lo haría. Él mismo se vengaría. Y no te delegara a ti esa misión. Pero realmente en el fondo Esab quería que Elifaz se vengara. Que Elifaz recuperara los derechos de la primogenitura de su padre. Por lo tanto, Amalek viene a ser nieto de Esab. Pero cuando se habla de la mamá de Amalek, que es Timná, dicen los rabinos que era bastarda y que ella cuando creció quiso casarse con uno de los nietos de Abraham. ¿Por qué? Porque tenían renombre, habían adquirido una posición importante entre las naciones. Y los mismos rabinos dicen que Timná se acercó a Jacob, pero Jacob la rechazó por su condición de ser hija bastarda. De allí entonces que ella
se dirigió a Elifaz y Elifaz la toma como concubina. Por lo tanto, los rabinos enseñan de que si Timná era bastarda, entonces Amalek es bastardo, porque es hijo de una madre bastarda. ¿Qué significa Amalek? ¿Qué significa Amalek? Amalek viene de Am, que significa pueblo, y Malak, que tiene que ver con decapitar o cortar. Por lo tanto, cuando hablamos de Amalek, estamos hablando de decapitar o cortar un pueblo. O sea, internamente, lo que Amalek tiene dentro de sí es el deseo de decapitar a un pueblo. ¿Y cuál es ese pueblo? Nada más y nada menos que Israel. La descendencia de Jacob. Descendencia de Jacob. Hay un midrash que nos dice que Amalek viene de dos palabras. ¿Ok? An, que es pueblo, y La, que es lamer. Entonces el midrash nos dice que Amalek tiene que ver con ese pueblo que vino a lamer sangre, el pueblo que destruye. O sea, dentro de sí, el ADN de Amalek es causar muerte, destruir, dañar, matar. Eso es su función. Ahora, ¿cómo Amalek te mata? Vamos a estudiarlo porque es importante evaluar cómo Amalek ataca espiritualmente. Y de esta forma saber lo que representa y estar preparados. Hay un comentario del rabino Eliyahu Kitov que dice que Elifaz se crió en casa de Isaac y fue circuncidado a los 8 días de vida, pues Esab circuncidó a todos sus hijos mientras su padre vivía. Por eso Elifaz todavía mantenía un cierto grado de decencia. ¿Ok? Entonces, a diferencia de Elifaz, y allí vemos por qué hasta cierto punto, según el Midrash, se niega a atacar a Jacob, es porque precisamente Elifaz se crió en casa de Isaac. Quiere decir que Isaac lo instruye, Isaac lo forma, Isaac le imparte los principios de espiritualidad. A diferencia de que el hijo de Amalek, o en este caso el hijo de Elifaz, que es Amalek, quise decir, dice, sin embargo, nació luego de que falleciera Isaac. Por lo tanto, no fue circuncidado y creció bajo el cuidado del malvado Esab, de quien heredó un odio pertinaz hacia Jacob y sus descendientes. O sea, en pocas palabras, en vista de que cuando nace Amalek, ya Isaac no está, entonces Amalek fue criado por Esab, no por Isaac. Hasta cierto punto, si Isaac lo hubiese criado, quizás a lo mejor la condición cambiara. Pero a diferencia de la crianza que tuvo Elifaz, no la tuvo Amalek. ¿Por qué? Porque en vista de que Isaac ya no está, entonces Esab instruye y se deja guiar por su odio. Ahora, este odio que heredó Amalek y que
fue precisamente instruido por Esab. Dice Eliahu Kitob que Esab dijo a Amalek: mucho me he esforzado por aniquilar a Jacob, pero no lo he logrado. Ese fue el consejo que le dio Esab a Amalek, porque él lo crió. Mucho me he esforzado por aniquilar a Jacob, pero no lo he logrado. Ocúpate de vengarte por mí. Ocúpate de vengarte por mí. Por lo tanto, lo que Elifaz no hizo, porque según el Midrash, oyó más bien a su madre, entonces siempre hay uno de mente más débil y que como él lo crió, como él lo formó, entonces simplemente adquirió ese odio. Lo recibió como transferencia. Le dijo Esab a Amalek: ocúpate de vengarte por mí. Y Amalek le preguntó: ¿cómo puedo tener esperanzas de prevalecer sobre él? O sea, le pregunta porque obviamente enfrentarse a Jacob no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Sin embargo, Esab le dijo, miren lo que le dijo Esab como recomendación: haz tuya esta tradición. Cuando los veas, o sea, a los descendientes de Jacob, tambalear, o sea, débiles espiritualmente, atácalos. Esta fue la recomendación que le dio su abuelo a Amalek. Yo no he podido vengarme, pero te agradezco de que lo hagas por mí. Es como diciendo, ya que tu padre Elifaz no lo hizo, tú, que eres Amalek, que eres criado por mí, debes hacerlo. Véngate por tu abuelo. Y Amalek le dice, pero ¿cómo yo puedo prevalecer sobre él? Y Esab le dice, cuando estén débiles espiritualmente, cuando tú los veas tambaleando, atácalos. O sea, le está planteando una debilidad para que él pueda atacar y prevalecer en contra de Jacob y de los hijos de Israel. Y vaya que así lo hizo. Tal cual como se lo dijo su abuelo, tal cual Amalek lo hizo. Dice en Éxodo 17, 8 y 9, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. ¿Cómo identificar o cómo saber quién es Amalek? Porque los mismos rabinos nos dicen que los amalequitas, como un grupo, no son como que identificables. ¿Por qué? Porque su descendencia está dispersa y pueden estar en muchos lados. Lo que sí es cierto es que cuando hablamos de Amalek, estamos hablando de una tribu, de un grupo que era muy violento, que realizaban ataques. Es más, es un grupo que si algo tenía en particular es que ejercía control
en las rutas donde los viajeros iban y que para ellos mantenerse, lo que ellos hacían era robar. Robaban a los viajeros, mataban por placer. Y obviamente, cuando ellos ven a los israelitas que vienen de Egipto y van rumbo a la tierra prometida, vieron una oportunidad para vengarse. Tan sencillo como eso. Vieron una oportunidad para aprovecharse, para su placer. Ahora, ¿cómo atacaron? Atacaron a los más débiles, a los cansados, y no tuvieron temor del Eterno. No tuvieron temor. Tan sencillo como eso. Simplemente se dejaron guiar por su raíz de amargura, con el propósito de satisfacer un deseo. Algo muy típico de Esau. Entonces dice que Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. Si algo vemos es que Amalek ataca por la espalda. Amalek siempre llega de sorpresa. ¿Y en qué momento llega? Cuando hay cansancio. ¿Qué dice luego? Éxodo 17, 10 al 16. E hizo Josué como Moisés le había dicho para combatir contra Amalek. Entonces, contra Amalek hay que combatir. Usted y yo no nos podemos dar por vencido en contra de este enemigo antisemita. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía a Israel. Pero cuando él bajaba sus brazos, vencía a Amalek. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender que cuando Moshe tenía en alto sus brazos, vencía a Israel, pero cuando él bajaba sus brazos, vencía a Amalek? Si lo evaluamos de forma literal, estaríamos diciendo que las mayores victorias en contra de nuestros enemigos se ganan cuando usted y yo alzamos nuestros brazos delante del Eterno. Cuando no nos damos por vencido, sino que confiamos en nuestro Padre. Por eso en ningún momento usted y yo debemos bajar nuestros brazos, sino subirlos. Subirlos para precisamente colocarlo delante del Eterno. Saber que arriba en los cielos hay un Padre que se encarga de nosotros. ¿A dónde iremos sino a Él? En el momento que Moshe tenía en alto sus brazos, vencía a Israel. Pero cuando Moshe bajaba sus brazos, vencía a Amalek. Los rabinos también enseñan que los brazos pueden precisamente mostrarnos la acción. La acción. Es decir, nace la acción. Pero cuando bajamos los brazos,
entonces lo que domina es la mente. Y de allí Nisma, entender. El pueblo cuando recibió la Torá dijo, nace Benisma, haremos y después entenderemos. Primero haremos y después entenderemos. En pocas palabras, cuando Moshe tenía en alto sus brazos, en un sentido espiritual, es que su acción estaba por encima de sus pensamientos. La mente no dominaba, sino que su acción imbuida de espiritualidad, su acción conectada con los cielos, hacía entonces que Israel venciera. Ahora, cuando él bajaba sus brazos, su mente estaba por encima de sus brazos. Pero cuando él subía, los brazos estaban por encima de la mente, es decir, Naasé estaba por encima de Nisma. ¿Cómo le explico mejor? El ser humano para poder accionar tiene que entender. Moshe nos enseña que en la vida debemos accionar, así no entendamos. En la vida debemos luchar, aunque hayan cosas que usted y yo no entendamos. Que en nuestra mente, de alguna forma, no hay una razón lógica. Aparte de esto, la mayor lucha del ser humano está en la mente. ¿Dónde envía Hasatán los dardos? En la mente. No en vano que dice la Escritura que todo aquello que se levanta, toda altivez, todo prejuicio, todo aquello que se levanta en contra del conocimiento del Eterno, debemos llevarlo cautivo a la obediencia del Mesías. Por eso entendemos lo que dice luego. Y como los brazos de Moshe se entumecieran, tomaron una piedra, se la pusieron debajo y se sentó sobre ella. Hay un momento en la vida en el cual nos cansamos de tener los brazos arriba, porque vienen ataques a nuestra mente que nos afectan. Porque Amalek siempre ataca. Sin embargo, dice que tomaron una piedra. La piedra representa también al Mashiach, que es el fundamento. Eso fue lo que le dijo a Pedro. Sobre esta roca, sobre esta piedra, sobre esta revelación de que yo soy Yehoshua, como el Mashiach, tú vas a edificar mi comunidad. Ahora, en esos momentos de cansancio, siempre hace falta un Aarón y un Hur que sostengan los brazos, uno por un lado y el otro por el otro lado. ¿Qué es lo que le da firmeza a un pueblo? Cuando hay un Aarón y hay un Hur que como hermanos se ayudan a un Moshe. ¿Qué es lo que nos ayuda a luchar contra Amalek y vencer? La unidad, el amor, el sentido de pertenencia como pueblo. Los pleitos, las rencillas, el odio, eso no nos ayuda en nada. Al contrario, cuando hacemos eso, le estamos dando lugar a Amalek. Amalek siempre busca crear divisiones. Porque si algo
tiene el pensamiento antisemita como creencia es divide y vencerás. Divide y vencerás. Sin embargo, siempre hay un Aarón y hay un Hur que sostienen los brazos, que ayudan. Y en eso debemos aprender. Sus brazos estaban en alto, reconociendo que Adonai es Nisi, nuestro estandarte. Cuando hablamos de Adonai Nisi, estamos hablando de que Él es nuestra bandera, nuestro estandarte. Pero Nis también representa milagro. Siempre el Eterno viene a mostrar sus milagros. Pero para que hayan milagros, usted y yo debemos combatir, debemos luchar. Ahora dice, por cuanto una mano fue alzada al trono de Adonai, Adonai tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Ahora, ¿quién es el que se va a encargar de Amalek? El Eterno. Sin embargo, el hecho de que el Eterno, que es nuestro Elohim, se encargue de nuestros enemigos, eso no quiere decir que no vamos a cumplir con nuestro deber de borrar su memoria. El Eterno tendrá guerra contra Amalek, pero usted y yo no podemos propiciar que Amalek actúe en contra de nosotros. ¿Qué dice luego? Deuteronomio 25, 17 al 19 dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas fatigado y cansado, y no tuvo ningún temor de Elohim. Por tanto, cuando Adonai tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Entonces vemos que el Eterno va a tener guerra contra Amalek de generación en generación. Sin embargo, nos dice acá la Torá también que nos acordemos de lo que Amalek nos hizo en el camino cuando salías de Egipto. Ahora bien, es importante destacar la condición que el pueblo tenía cuando Amalek ataca. Porque si leemos lo que se está presentando allí en el momento que Amalek ataca, es que el pueblo se estaba quejando. El pueblo estaba atentando contra Moshe. El pueblo estaba murmurando. Quiere decir que en el momento en el cual usted y yo nos quejamos, murmuramos, creamos división, allí Amalek ve el momento propicio para actuar. Dice de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿A quién ataca Amalek? A los débiles. Cuando tú estabas fatigado y cansado, ¿a quién ataca Amalek? A los débiles, a los que están fatigados, a los que están cansados. Ahora, ¿cuál es la demanda? Cuando Adonai tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek
de debajo del cielo, no lo olvides. Quiere decir que usted y yo debemos evitar las condiciones que el pueblo creó en un momento dado para que Amalek lo atacara. Veamos, cuando hablamos de débil, porque dice que atacó a todos los débiles, la palabra débil allí es hashal, que tiene que ver con inestable, con inconstante, con rezagado. En pocas palabras, ¿dónde ataca Amalek? A los débiles porque son inestables, son inconstantes, son rezagados. Son personas que cualquier cosa los mueve. No permanecen en ese ideal de santidad. Cualquier situación ya se están quejando. No permanecen en esa confianza al Eterno. Lo otro es, dice que atacó, dice cuando tú estabas fatigado y cansado. ¿Ok? La expresión allí, fatigado, es yaguea, que tiene que ver con fatigado, con trabajado. ¿Ok? Ahora, la raíz de esta expresión es yagá, que significa boquear, estar exhausto, trabajado, afanado, cargado, consumido. Y esta expresión, yaguea, se usa para reflejar un agotamiento por alguna actividad o trabajo, y ese trabajo en ocasiones puede ser vano o innecesario. Ahora, cuando habla de fatigado, o cansado, mejor dicho, es ayef. Ayef es languidecer, desfallecer, desmayar. Y esto alude a estar sediento por falta de agua, lo que puede provocar fatiga o cansancio. En pocas palabras, ¿a quién ataca Amalek? A los inestables, a los que en cualquier momento, cuando algo le falta, comienzan a desfallecer, a desmayar, porque quieren agua, porque cualquier cosa que hacen ya se sienten fatigados, se sienten cansados, no resisten a la situación, no esperan en el eterno. Aquellos que se afanan, aquellos que precisamente es como si estuviesen haciendo algo y creen que es algo de propósito, pero realmente es algo en vano. Es algo que está desgastando sus fuerzas. No hay nada más triste que eso. Y cuando hablamos de que hay personas que por falta de agua, precisamente como que desmayan y todo esto, podemos ver esa agua como la Torá. Podemos ver esa agua como la representación del Mashiach que nos imparte Torah, porque él dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿por qué llega el cansancio? El cansancio llega por la falta de agua, o sea, por la falta de Torah. ¿Por qué otra cosa puede llegar cansancio?
como consecuencia de un trabajo que no es productivo. O sea, estamos haciendo esfuerzos en algo que realmente no nos lleva a nada. Y al actuar de esa forma, teniendo falta de Torah o teniendo de pronto una actividad o haciendo un trabajo que es en vano, que es como dice Pablo, que estamos yendo como aquel que está golpeando el viento, estamos entonces creando condiciones para que Amalek nos aniquile. Por eso lo importante es fortalecer nuestras vidas en lo espiritual, fortalecer nuestra identidad, quiénes somos, nuestra posición delante del Eterno y reconocer que nadie nos tiene que amedrentar. Hay un momento cuando los espías fueron a inspeccionar la tierra, entre muchas cosas que dijeron para crear pánico y miedo, para que no fueran a la tierra prometida, es que los espías también dijeron que los amalecitas habitaban en el Negev. Las condiciones que nosotros vivimos o lo que otros nos dicen no deben crearnos pánico, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Eso sí, no dejar de luchar, pero cuidarnos de estas condiciones, de ser inestables. Dice la Escritura que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy día sí, ya mañana no quiero. Cualquier situación que vivo precisamente crea en mí un desfallecimiento espiritual, un problema que estoy como que viviendo, ya me crea un desmayo. Estoy afanado, buscando cómo resolver situaciones, pero eso que estoy haciendo, dejando a un lado lo espiritual, está creando un agotamiento. Y cuando usted está cansado, fatigado, débil, cuando usted es inestable, cuando usted descuida la Torá y la obediencia a ella, cuando usted está sumergido en sus compromisos y cualquier cosa que a usted le sucede se queja en contra del Eterno, allí ataca Amalek. 3 mandamientos importantes que podemos ver acá en esta cita que leímos. Dice Sajor, recuerda lo que te hizo Amalek. Recuerda lo que te hizo Amalek. Y este es un precepto positivo de recordar con los labios la maldad que Amalek nos hizo. ¿Qué hizo Amalek? Que nos persiguió. Nos persiguió en el camino. Nos atacó. Ahora, ¿por qué dice el Eterno que recordemos lo que nos hizo Amalek? Porque no solamente recordar su ataque, sino la condición que el pueblo tenía para que Amalek lo atacara. ¿Qué le dijo Esab a Amalek? Cuando los veas débiles espiritualmente, atácalos. ¿Qué hizo Amalek? Eso mismo. Cuando el Eterno nos dice, recuerda lo que te hizo Amalek, es, no olvides la forma como él te atacó.
la condición que tú tenías para que él te atacara. O sea, cuando el Eterno nos dice, recuerda lo que te hizo Amalek, también nos está diciendo que no demos pie a que Amalek actúe. Debemos eliminar de una vez por todas las condiciones que propician la actuación de Amalek en nosotros. Que es precisamente lo que vengo hablando, esta condición. Ahora, dice, Tinge, borra la memoria de Amalek. Y parece algo contradictorio lo que nos dice el Eterno, porque dice, recuerda, pero borra. ¿Cómo voy a recordar lo que hizo Amalek y al mismo tiempo borrar su memoria? Es algo contradictorio. Parece contradictorio. Pero nada que el Eterno establece o nos demanda es contradictorio. Todo tiene una explicación. Borra la memoria de Amalek. Es un precepto positivo que nos ordena borrarlo hasta acabarlo. O sea, cuando la Torah nos dice borrar la memoria de Amalek, no solamente debemos borrar su memoria en relación a los hechos históricos que hizo Amalek. Lo que también la Torah nos está invitando es que borremos los valores, los ideales de Amalek. O sea, yo debo recordar lo que Amalek me hizo para no propiciar las condiciones que hagan que él me ataque. Pero de mi vida, yo debo sacar sus valores y sus ideales para yo no actuar como Amalek. O sea, yo debo borrar sus huellas, sus señales, borrar de mi vida la forma como él procede para yo no hacerlo. O sea, nosotros no debemos hacer que el espíritu de Amalek esté en nosotros. En pocas palabras, no debemos convertirnos en Amalek. La Torah nos invita, cuando dice borra la memoria de Amalek, es que nada de Amalek quede en nuestras acciones. Porque obviamente tenemos que recordar lo que él hizo, pero que su ideología, su memoria, sus ideales no estén. Que podamos cortar con eso. Eso que Esab le dijo a Amalek es lo que debemos cortar. Que no haya rastro en nuestras vidas de su ideología, de cómo él ataca. No debemos colocarnos en lugar de Amalek, sino borrar su memoria, aunque recordar lo que hizo. Recordar lo que hizo, obviamente, para no propiciar las condiciones que hagan que él ataque. Borrar su memoria para que no haya ni un ápice de su ideología, de su proceder, de sus ideales, de sus valores en nuestra vida. No nos convirtamos en Amalek frente a otros. Cuando atacamos por la espalda, cuando dañamos, cuando destruimos. Y lo otro que dice es, lo tizkaj, no te olvides.
siempre tenerlo presente, que debemos borrar su memoria. Borrar su memoria. Mantenerlo siempre atentos en nuestra acción, en nuestra vida. Primera de Samuel 15, 1 al 3 dice: Después Samuel dijo a Saúl: Adonai me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Adonai. Así ha dicho Adonai de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Entonces también Amalek tiene que ver con oposición. Amalek es oposición. Oposición en el camino. Cuidado, hay que borrar la memoria de Amalek, porque él es oposición en el camino trazado por el Eterno. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esto fue lo que le dijo el Eterno a Saúl, y que usó a Shemuel o a Samuel como ese profeta. Por lo tanto, el Eterno quería vengarse de Amalek. ¿Quién se encarga de vengarse por su pueblo? El Eterno. El Shomer delató Israel, el guardián de las puertas de Israel. Ahora, miren que habían pasado muchos años y todavía el mismo Eterno, basado en lo que dice la Torá, que él tendría guerra contra Amalek de generación en generación. Ahora vemos que este episodio llega a Saúl, y él tiene la oportunidad de ser instrumento del Eterno de vengarse, ¿ok? De vengarse de Amalek. ¿Qué dice luego? 10 y 11. Y vino palabra de Adonai a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Adonai toda aquella noche. Por lo tanto, lo que el Eterno le ordenó a Saúl como rey, no lo hizo. ¿Cuál fue el error de Saúl? La desobediencia. A Saúl precisamente le cuesta el reino no obedecer al Eterno. ¿Qué dice luego? Primera de Samuel 15, 18 al 23. Y Adonai te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Adonai, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Adonai. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Adonai y fui a la misión que Adonai me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Adonai tu Elohim en Gilgal. ¿Ok? En Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Adonai tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Adonai. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dos cosas importantes: obedecer, prestar atención. ¿Ok? ¿Qué hizo el pueblo? Y Saúl se estaba justificando. Es que apartaron esto para las primicias, para ofrecer sacrificio. Y Samuel dijo, ¿qué le dijo Samuel? Al Eterno no le importa ahorita sacrificio, le importa que le obedezcas, que le prestes atención a lo que él te dijo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión.
¿Ok? Quiere decir que una persona rebelde se asemeja espiritualmente a un adivino. Y como ídolos, idolatría, la obstinación. Una persona obstinada se asemeja o es igual a un idólatra. Por cuanto tú desechaste las palabras de Adonai, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué le costó a Shaul el reino? La desobediencia. ¿Y cuál fue la desobediencia? No matar a todos los amalequitas. ¿A quién dejó vivo? A Agag, rey de Amalek. Shaul tuvo la oportunidad de hacerlo. Shaul tuvo la oportunidad de ser instrumento del Eterno en esa lucha. No cumplió la orden del Eterno. Dejó a los amalequitas vivos, algunos. Las vacas fueron perdonadas. Agag, que es el rey de Amalek, también fue perdonado. ¿Qué pasó con Shaul? Hay momentos en la vida en los cuales estamos como Shaul. El Eterno nos ordena matar algo de nuestra vida, a sacar algo de nuestra vida, a destruir ápices de Amalek en nuestra vida, y lo dejamos vivo. Y eso que usted y yo dejamos vivo, más adelante nos puede costar la vida. Eso que usted y yo dejamos vivo, más adelante puede ser el obstáculo más grande de nuestra destrucción. Algunos comentan que el hecho de que Shaul dejara vivo a Agag, que es el rey de Amalek, lo dejó vivo lo suficientemente de tiempo como para que él pudiera concebir, hasta que obviamente fue asesinado por Samuel. Ya que no lo hizo Shaul, lo hizo Samuel. Samuel acabó con Agag. Oye, ¿por qué no obedecer? ¿Por qué no obedecer? Si el Eterno te dice, mátalos a todos, ¿por qué no hacerlo? Por eso es que Shaul fue desechado. Si pudiéramos decir de forma simple, ¿por qué fue desechado Saúl? Porque no obedeció la orden del Eterno de acabar en su totalidad con los amalequitas. No obedeció. No cumplió la misión. Se dejó guiar por buenas intenciones. Hay cosas en nuestras vidas, en lo interno, que usted no puede dejar vivo. Usted tiene que matarlo. Tiene que cortarlo. Tiene que sacarlo. Si usted no mata eso de su vida, si usted no corta con eso que el Eterno le está diciendo desde mucho tiempo que lo haga, eso le va a costar la vida. No minimice las cosas. No se deje guiar por buenas intenciones. No, yo dejé esto vivo porque, bueno, usted sabe, Señor, quería darte un sacrificio. No. Los sacrificios vienen como consecuencia de la desobediencia. Si usted obedece, no hay sacrificios. Por eso dice que a Adonai lo que le gusta es que obedezca sus palabras.
Tan sencillo como eso. Pero el problema del ser humano siempre ha sido la buena intención. Y en la Torá no debe existir buenas intenciones. Un hombre llamado Usa, con buena intención, quiso meter sus manos en el arca para que no se cayera. Y cayó muerto. Las buenas intenciones no las premia la Torá. Ahora, vemos acá que él dejó a un hombre vivo, Agag, que era rey de Amalek. Pasa el tiempo y vemos acá un episodio en Esther 3:1 que dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. Agageo. ¿Y de qué estamos hablando acá? Que Shaul dejó vivo a Agag. En pocas palabras, cuando hablamos de Amán, el enemigo número 1 del libro de Esther era precisamente descendencia de Agag, hijo de Amedata Agageo. Agag. Amán, este personaje que surge acá en esta historia de Esther y que fue el enemigo número 1 para aniquilar al pueblo de Israel, es la consecuencia de esto acá. Quiere decir que la desobediencia trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. ¿Y quién iba a pensar que un error de un líder, de Shaul, iba a aportar para que en un momento dado de la historia hubiese un plan de aniquilación para nuestro pueblo, en manos de un hombre con la misma ideología antisemita de Amalek? De hecho, Flavio Josefo, que es un historiador, él dice que Amán es pariente de la casa real de Amalek. Ahora, este hombre llamado Amán le hizo la guerra a Mardoqueo, a Mordejai y a todos los judíos, pero precisamente a Mordejai porque era con el que más frecuentaba. Y como Mordejai hacía todo lo contrario a lo que los demás hacían, Mordejai no se postraba, Mordejai precisamente era más justo. Eso no le gustaba a Amán, porque si algo tiene Amán es la ambición. Si algo deseaba Amán es que todos se postraran delante de él. Y era algo que Mordejai no hacía. Por eso, ¿qué hace él? Planea la destrucción de un pueblo. No le hizo caso a su esposa. No le hizo caso a su esposa. Su esposa le dijo: tú estás luchando contra ese pueblo. Cuidado. Cuidado. Es un pueblo fuerte. Sin embargo, cuando Amán quiere destruir precisamente a este pueblo, si algo le dice al rey, es que le dice: es un pueblo distinto a todos. Es un pueblo distinto a todos. Tienen sus propias leyes. Y ojo, no le conviene al rey que vivan. O sea, Amán hizo todo a espaldas del pueblo. Y eso es lo que hace Amalek. Amalek no ataca en cualquier lado, Amalek ataca es en el camino y por la espalda.
Amalek no puede soportar que Israel tenga un camino. Y por eso es que él lo ataca. Por eso es que vemos a Amán que dice, es un pueblo distinto a todos, tienen sus propias leyes y no le conviene al rey que viva. Amalek siempre busca sabotear el camino del pueblo hebreo. Lo peor es cuando le damos nosotros motivos para que él sabotee. Hebreos capítulo 12, versículo 3 al 6. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por lo tanto, nuestro ánimo debe fortalecerse. No debemos cansarnos. No debemos desmayar. Debemos resistir. Debemos combatir contra lo malo. Contra ese espíritu de Amalek que siempre anda rondando. Vemos allí ese personaje llamado Amán, que quiso aniquilar, que quiso destruir. Pero ahí vemos la intervención del Eterno. Ahí vemos el cumplimiento de la Torá cuando dice que el Eterno tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Y vaya que él se encargó de todo. Aunque en el libro de Esther no esté su nombre, están siempre sus acciones. Cuando él está oculto es cuando está obrando. Pero vemos un Mordejai actuando de forma justa. Vemos a una Hadasa o Esther actuando precisamente de forma justa, con astucia. Vemos a una Hadasa conectada con el Padre, en ayuno, en oración, intercediendo por su pueblo. Vemos un Mordejai entendido de que si Hadasa no lo hacía, si algo dijo Mordejai fue, socorro y liberación vendrá de cualquier otro lugar. Lo importante es luchar, lo importante es no darse por vencido, lo importante es no desmayar, lo importante es resistir hasta el final, combatir contra lo malo, contra este espíritu amalequita. Dicen los rabinos que Amalek también es el Yetzer Hará, la mala inclinación. En la gematría hebrea relacionan a Amalek con la duda, basándose en que la gematría de Amalek es 240 y la de Safek, que es duda, también es 240. Quiere decir que cuando uno se queja, cuando uno se debilita, cuando uno desmaya, Amalek ve la oportunidad para sembrar duda. Amalek ve la oportunidad para atacar con dudas, para sembrar dudas en nuestra fe, en nuestra emuná. Por eso vemos el caso que el pueblo tenía necesidad de agua y en lugar de pedirla de forma correcta, dice que murmuran en contra de Hashem y en contra de Moshe. Cuando realmente ellos habían sido testigos de milagros, habían sido testigos de un maná que cae del cielo, de un mar que se abre. O sea, ¿por qué quejarse de algo tan sencillo como agua? Pero el ser humano es complejo. Cuando apenas algo falta, ya inmediatamente nos quejamos. Cuando lo más importante es agradecer. La ingratitud es el peor mal del ser humano.
Cuando agradecemos al Eterno aún por aquellas cosas que no tenemos, en su momento el Eterno, que es fiel y justo, las dará. Pero nos quejamos es por aquellas cosas que no tenemos y dejamos de agradecer por las que tenemos. Eso es lo que hace Amalek. Cuando usted y yo estamos en un problema, en una situación o algo nos falta o vivimos cualquier adversidad, nos sentimos cansados espiritualmente porque las cosas no se dan, allí Amalek ataca. Crea dudas en nuestra mente, dudas en nuestra fe. Y no hay nada peor que la duda. Cuando usted se siente atado, cuando sus manos están atadas, cuando no se siente libre, cuando tiene limitaciones, cuando usted no consigue hacer lo que quiere hacer. Y peor aún, cuando cree que las cosas no se van a dar. Ahora, ¿cuál es el antídoto de la duda? La fe, la emuná. Cuando hablamos de emuná en hebreo, tiene que ver con fe, pero no es una fe pasiva. La emuná es una acción. La emuná es una palabra activa. Por eso emuná no solamente traduce como fe, sino como verdad. O sea, usted acciona en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La Torá. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra. O sea, la fe viene o la fe se aumenta cuando usted oye la palabra, cuando usted la obedece, cuando usted acciona conforme a esa palabra. Ahora, emuná también traduce como fidelidad, como firmeza. Una persona fiel, una persona de firmeza, es una persona de fe. Por lo tanto, ¿cómo podemos contrarrestar la duda? Con emuná, con fe, siendo fiel, estando firmes en la revelación que hemos recibido del Eterno. Amalek trata de destruir nuestra fe con dudas, para que no levantemos nuestra mirada al cielo, para que no levantemos nuestras manos como Moshe. Cuando miramos al cielo, cuando confiamos en el Eterno, cuando levantamos nuestros brazos, cuando la acción obediente está por encima de la mente saturada de dardos, entonces desarmamos a Amalek. No tiene lugar en nosotros. Dice Santiago, Jacob 1:6, pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ese es el peligro de la duda. Que cualquier cosa nos sacude, cualquier cosa nos mueve. Pero cuando usted y yo estamos fundamentados en la palabra, en la obediencia, es como cuando nuestro maestro, nuestro rabí nos dice que edificamos la casa sobre la roca. Que cualquier cosa que viene no nos va a mover, que vamos a mantenernos. Pero cuando estamos en desobediencia, dice que golpea nuestra casa y grande es la ruina. No piense pues quien tal haga, es decir, que actúa de esta forma, recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, y de allí el desánimo, es inconstante. De ahí la inconstancia que hablamos en todos sus caminos. Por eso la importancia de ser fiel, de actuar con firmeza. Los rabinos nos dicen, y de allí también los hasídicos, dicen que Amalek viene a ser como el hombre heladera
O sea, aquel que enfría nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no avancemos, para que no crezcamos. O sea, Amalek viene a darnos frialdad. No hay nada peor que alguien frío. Y peor, alguien tibio. Y que muchas facetas de Amalek es adivinación, iniquidad, perversidad, idolatría, paganismo. Amalek viene a enfriarnos con la duda, para que no actuemos con obediencia a la Torá. Siempre Amalek está rondando. Hay una voz allí que nos susurra, que nos hace preguntas que generan más bien dudas, que nos dice muchas veces, ¿por qué estás así? ¿Y acaso tú no tienes un padre que te provee? Cuando en los momentos difíciles quizás nos envía dardos, cuando hace que nos comparemos con otras personas que están en mejor condición. Y así muchas cosas que nos saturan la mente para que nos paralicemos, para que nos estanquemos. Hay que avanzar, hay que seguir. Filipenses 4, 6 al 9, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Mashiach Yahushua. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Elohim de paz estará con vosotros. Por lo tanto, las batallas que debemos usted y yo librar siempre es la mente. Todo aquello que está en nuestra mente, todo aquello que viene precisamente a afectar nuestra fe, que viene como dardos. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón, el que viene a robar precisamente todo ese legado, el que viene a destruirnos, también representa a Amalek. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué hace el ladrón? El ladrón hurta la palabra. Porque si hurta la palabra, si te roba la palabra, mata tu fe. Porque la fe viene por el oír la palabra. Ahora, si tú no tienes fe, porque te hurtó la palabra, entonces destruye tu esperanza. El ladrón siempre viene para hurtar tu palabra, o hurtar la palabra, matar tu fe, destruir tu esperanza, para que no haya nada en lo cual luchar, para que no haya un camino que transitar. Por eso es importante fortalecernos. ¿Cómo borrar la memoria de Amalek? Cuando usted y yo vamos a extirpar el mal que nos atormenta y daña. Cuando quitamos ese cansancio, ese desánimo espiritual. Cuando cortamos la baja autoestima. Cuando nos sentimos menos. Cuando erradicamos el miedo, la incertidumbre, las dudas, las quejas. No damos pie a que Amalek actúe en nosotros. Lo trabajamos en unidad como pueblo, así como hizo Ur, así como hizo Aarón, que sostuvieron los brazos de Moshe. Es en unidad, no en divisiones. Eso es lo que quiere Amalek. Cuando somos obedientes a los designios del cielo, eso es importante, obedecer la Torá.
No ser como Shaul, que desobedeció y le costó el reino. Cuando no damos la espalda ni nos descuidamos. Realmente lo importante es avanzar y estar atentos. No demos nada por sentado. No nos descuidemos, porque recordemos que Él ataca por la espalda. Cuando nuestra acción está por encima de la mente que cuestiona, nuestra acción debe ser obediente y no una mente que pide explicación a todos o a todo, que se justifica, porque el alma es así. Una mente que recibe dardos para que usted y yo no sigamos. Cuando nos conectamos con lo infinito que es el Creador, así como lo hizo Moshe, así como lo hizo Adasa, como lo hizo Mordejai, como lo hizo el pueblo, a sabiendas que la liberación vendrá de cualquier otro lugar, porque el Eterno es quien lo hace. Así que, amados, espero que este estudio haya sido para usted de mucha bendición. Mi deseo de verdad es que aporte herramientas en función de su vida espiritual en esta celebración tan importante y que de esta forma no olvidemos lo que el Eterno nos dice en su Torá: borrar la memoria de Amalek. Matemos, cortemos, quitemos de nuestra vida lo que tengamos que quitar para no generar condiciones para sus ataques. Que saquemos, que quitemos también su ideología de nuestra vida y tampoco nos convirtamos en Amalek, siendo enemigos de nuestros hermanos, del pueblo del Eterno, sino más bien trabajar y apoyarnos como Uri y Aarón, sostener siempre los brazos y que la acción, el nacer, esté por encima del nisma, que la acción esté por encima de la mente, que la acción obediente sea la que trascienda. Así que, amados, bendiciones para todos, que la sigamos pasando bien en esta celebración de Purim, Hag Sameach Purim, y que el Eterno obre en nuestras vidas como siempre lo ha hecho de generación en generación. Así que, Shalom, Hag Sameach Purim.